de la patología anexial y ahora vamos a comenzar a evaluar los modelos de predicción de riesgo y con el impacto que tienen en diferentes operadores y en diferentes escenarios clínicos. Vamos a ver inicialmente los modelos de regresión logística. Esto fue la primera fase del grupo IOTA, que en el año 99, después que se juntaron a revisar la terminología para describir la patología anexial, este mismo grupo quiso avanzar más allá y ver si existía alguna forma de poder diferenciar los tumores benignos de los tumores malignos. Y es así como entre el año 99 y 2002 se hizo la primera fase del IOTA, que incluyó más de 1000 mujeres que no estaban embarazadas. En esta tabla se ven los dos modelos de regresión logística. El 1 incluyó 12 variables y el 2 es la simplificación del 1, es decir, desde el punto de vista estadístico buscaron cuál de estas 12 variables, cuáles eran las que tenían el mejor rendimiento y lo simplificaron solamente a 6 variables. Para este estudio, el punto de corte para definir riesgo de malignidad es un 10%, es decir, cuando el sistema te entrega más de un 10%, hay sospecha de malignidad. Vamos a revisar ahora más que nada el LR2 porque tiene el mismo rendimiento que el 1 y es el que está más simplificado. Este LR2 incluye solo una variable que es de antecedente clínico de la paciente, que es la edad, y el resto de las variables son todas ecográficas y son en total 6. Aparte de la edad, tenemos la presencia de ascitis, que ya vimos que la definición es el líquido libre fuera del saco de Douglas. El tercero es la presencia de proyecciones papilares, si tienen o no vascularización al Doppler color, como en estos dos casos. Otro de los parámetros es el diámetro máximo del componente sólido de mayor tamaño en milímetros. Ojo que es el de mayor tamaño, puede ser que en algunas lesiones tengan más de un componente sólido. Para el LR2 hay que incluir el diámetro máximo del componente sólido de mayor tamaño. Y como vimos, se mide en cualquiera de los ángulos, no es equivalente a la altura como en el caso de la proyección papilar. También este modelo incluye la descripción de la pared interna, si es regular o irregular, que ya lo vimos inicialmente. Si hay al menos una proyección papilar, por definición es irregular, como en estos dos casos, tumor quístico con pared irregular o acá un tumor sólido con las áreas quísticas que son de pared irregular. Este modelo también incluye la presencia o ausencia de sombras acústicas. ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuvieron en esta primera fase con estos modelos de regresión logística? En la validación interna, evaluando áreas bajo la curva, la predicción de malignidad de LR1 con LR2 fue de 0,94 y de 0,92. Pueden ver acá sensibilidad y especificidad LR1, sensibilidad 93 y especificidad 76, y el 2, 89 y 73%. Posteriormente, como vimos en la clase de introducción, IOTA ya va en la fase 5 y la fase 2 se realizó entre el 2005 y 2007 y se incluyó casi 2000 pacientes nuevas en centros nuevos. Y esta es una de las validaciones externas y temporales que se hizo, que es el IOTA 2, que además incluyó otras 1000 pacientes nuevas, y vean los resultados. Rendimiento de LR1 y LR2 fue similar, 92% de sensibilidad y 86-87% de especificidad. Y lo más importante es que el rendimiento fue bastante comparable a la impresión subjetiva del operador, que siempre se ha descrito históricamente, que es alrededor de un 93% de sensibilidad y especificidad. ¿Cómo se interpretan los resultados del LR1 y LR2?
porque siempre a uno le da susto que le hablen de estos modelos de regresión logística. Suena demasiado complejo y poco aplicable a la clínica. Pero gracias a estos sistemas de aplicación de los modelos, ingresamos las variables en nuestro teléfono y nos da un cálculo automático de riesgo. Estos cálculos de riesgo, según el punto de corte inicial que dio para poder calcular sensibilidad y especificidad, dijimos que era 10%, ¿ya? Sin embargo, esto también tiene que ser interpretado según cada realidad clínica de cada centro. Cada centro se tiene que proponer su propia sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, para el Reino Unido, cómo se expresan e interpretan los resultados, cuando el riesgo es menor a 5, significa que es una lesión de bajo riesgo, por lo tanto la paciente puede tener manejo expectante o cirugía laparoscópica por ginecología general. Si el riesgo da entre 5 y 25, se considera como riesgo intermedio y esta paciente debe ser evaluada. Si requiere cirugía laparoscópica, debe ser en una unidad de oncología por un cirujano con interés especial en esa área. Pero si el riesgo es más del 25%, significa que es una lesión de alto riesgo que va a requerir cirugía con etapificación y por lo tanto debe ser evaluado en un centro oncológico de referencia y ser realizado por un gineco-oncólogo. Esto es una forma de interpretar los resultados de los modelos de regresión logística. Y ojo, como esto tiene que estar validado para cada lugar, yo no les recomiendo que pongan el resultado en el informe de la paciente. Porque si una paciente recibe un informe que dice riesgo de malignidad un 5%, esa paciente cree que se va a morir, porque tiene la certeza de que tiene un cáncer. Y según el modelo IOTA, es de bajo riesgo y es benigno. ¿Ya? Así que ojo que estos resultados nos sirven a nosotros para aplicarlo, para poder interpretar los hallazgos de la ecografía. Pero por favor no lo pongan en la conclusión, según IOTA, modelo LR tanto, tal es el porcentaje de malignidad. Porque depende de cada centro cómo lo interpreta y cómo lo deriva. ¿Está claro? Ya. Después de haber creado estos modelos de regresión logística, el grupo IOTA quiso simplificar un poco las cosas. Porque escuchaba los comentarios de que cómo tan complejo, que hay que tener el sistema de computador, porque inicialmente cuando estamos hablando de los años 2000 y tanto, todavía no tenían la aplicación en los teléfonos celulares. Entonces había que tener un programa, por ejemplo el Astraya, no sé si ustedes lo conocen, el mismo de medicina fetal, hay un Astraya ginecológico que incluye los modelos IOTA. Entonces si que tú no tenías acceso a eso, no tenías cómo utilizar estos modelos. Entonces este grupo se planteó como objetivo crear reglas simples basadas en ecografía para poder discriminar entre lesiones benignas y lesiones malignas. Y así es como nació este sistema de las Simple Rules. En este estudio, que fue el inicial de las Simple Rules, se incluyeron las mismas 1000 pacientes que tuvieron 1200 tumores anexiales, de los cuales 73% fueron benignos y 27% fueron malignos. Y analizando estos datos, este grupo buscó qué variables ecográficas tenían el mayor valor predictivo positivo de malignidad y lo clasificó como criterio M de maligno. Y por otro lado, buscó qué variables ecográficas tenían el menor valor predictivo positivo de malignidad y lo clasificó como B, de benignidad. Y es así como desarrollaron esta tabla, que es muy simple. Si ustedes tienen el paper, lo bajan, lo recortan y lo pegan en cualquier sala de ultrasonido. Por lo tanto, es muy asequible. Y acá ustedes pueden ver que tienen 5 criterios M y 5 criterios B. ¿Cómo funciona este sistema? Al realizar la ecografía, vemos si la lesión tiene al menos un criterio M y no tiene criterios B, se clasifica como maligno. Si por otro lado el tumor tiene al menos un criterio B y ningún criterio M, se clasifica como benigno. Pero tenemos un pequeño grupo de casos en los cuales puede ser que el tumor tenga criterios M y también criterios B, o que no cumpla con ninguno de los criterios. Y en esos casos las Simple Rules no son aplicables.
Pero ¿qué es lo que se vio? Que sí se pueden utilizar en alrededor del 77% de las lesiones anexiales. ¿Y qué es lo que proponen? Que en el caso que no se puedan utilizar, se debe derivar con un experto para que pueda definir el riesgo de malignidad. Usando esta estrategia, Simple Rules obtuvo una sensibilidad de un 90% y especificidad de un 93%, lo cual fue muy bueno, ya que es similar a la evaluación por un experto. Vamos a revisar ahora uno por uno los criterios de las Simple Rules. El primer criterio de malignidad es todo tumor sólido irregular, independiente del tamaño. El segundo criterio es la presencia de ascitis. El tercer criterio es todo tumor que tenga al menos 4 proyecciones papilares. El cuarto es todo tumor irregular, multilocular sólido, cuyo diámetro sea mayor a 10 centímetros. Y por último, es el score Doppler 4, es decir, que el tumor tenga vascularización abundante. Por otro lado, tenemos los criterios ecográficos de benignidad, que son todo quiste unilocular. Vuelvan a ver, unilocular, tabique incompleto es unilocular, contenido hemorrágico es unilocular, endometrioma, aunque el contenido sea denso, es unilocular porque es quístico. El segundo criterio es la presencia de un componente sólido cuyo diámetro máximo es menor a 7 milímetros. Ojo, es diámetro máximo, no altura. ¿Ya? Tercer criterio de benignidad es la presencia de sombras acústicas. Por eso este parámetro nunca olviden evaluarlo. La presencia de sombras acústicas nos baja el riesgo de malignidad. Y se los voy a mostrar después más adelante con algunos casos clínicos. El cuarto criterio de benignidad es todo tumor multilocular de pared regular con un diámetro máximo menor a 10 centímetros. Y por último, que el tumor no tenga vascularización al Doppler color. ¿Cuáles fueron los resultados posteriores que se encontraron al aplicar las Simple Rules? Este es un estudio que se publicó en British Medical Journal el año 2010 por el mismo grupo del IOTA. ¿Y qué es lo que pudieron definir? Como les mostré anteriormente, que estas reglas son aplicables al 77% de los tumores. Esta es la sensibilidad y especificidad que se encontró, 92% y especificidad 96%. Y que si ustedes lo comparan con el pattern recognition, o sea, la evaluación subjetiva de un operador, fue bastante similar el rendimiento. Y vean estos parámetros, lo interesante que son. Si tenemos acá, ya sabemos cuál es el tipo de tumor, el resultado, si fue benigno o maligno. De todos los tumores benignos, solo un 19% no fue clasificable según Simple Rules. Los borderline son los más complejos, porque del total de borderline, el 50% no fue posible clasificar con las Simple Rules. Y de los malignos, un 26% no fueron aplicables y en los metastásicos un 34%. Pero, ¿qué es lo que nos importa saber? Los que fueron clasificados correctamente y los que fueron clasificados de forma incorrecta con este sistema. Lo benigno nos importa los que fueron clasificados de forma errónea, que fue solamente un 4%. Y vean ustedes acá los malignos, los primarios invasores, no fueron clasificados correctamente, también el 6%, y los metastásicos un 5%. O sea, tiene bastante buen rendimiento para definir benigno y maligno. El problema
es un poquito mayor y más difícil en los borderline. Pero eso no nos debiera sorprender, porque incluso para los anatomopatólogos los borderline son un tema. ¿Cuántas veces nos pasa que nos dicen en la anatomía patológica de la biopsia rápida que es un borderline y después termina siendo un invasor? ¿Ya? Así que no nos debe extrañar tampoco que el rendimiento sea un poquito más bajo para poder identificar tumores borderline. También en esta tabla quiero que se fijen principalmente en el porcentaje de malignidad de los tumores uniloculares, que por definición es uno de los parámetros de benignidad de las Simple Rules. Vean que un 1% resultó ser maligno, pero vean acá los parámetros de malignidad: irregular sólido o ascitis. Vean el alto rendimiento que tuvieron en estos dos parámetros de los criterios de las Simple Rules. Es por esto que al haber analizado todos los datos y el rendimiento de estos sistemas, finalmente el Royal College en noviembre del 2011 lo agrega a sus guías y pautas de evaluación de lesiones anexiales. Y acá sugieren que este sistema nos puede ayudar para definir el riesgo malignidad de las lesiones anexiales. Pero ¿cuál es una limitación importante de estos sistemas de las Simple Rules? Primero, que son no concluyentes en algunos casos, que vimos que más o menos un 23% de los casos no se pueden aplicar. Pero lo otro que es importante es la ausencia de un riesgo estimado de malignidad, porque en el fondo estos sistemas lo que nos dicen es bueno o es malo, pero no nos dice, por ejemplo, tiene tal porcentaje de riesgo de malignidad, es probablemente benigno, probablemente maligno, o es certeramente benigno o certeramente maligno. Y es por eso que también hicieron un estudio que fue publicado en abril del año 2016, en el cual hacen cálculos estadísticos y aplican a las Simple Rules una predicción de riesgo de malignidad, con lo cual generan esta tabla, que según los parámetros, si están presentes o ausentes, te dan un riesgo estimado de malignidad y te lo clasifica en muy bajo riesgo, riesgo intermedio, riesgo elevado o riesgo muy alto. Y esto se basa, por ejemplo, el muy bajo riesgo es cuando no tiene ningún criterio M y más de 2B. Después, por ejemplo, si vemos el riesgo intermedio, no tiene criterios M y tiene solo un criterio B, que no es el unilocular. Veamos, por ejemplo, el riesgo elevado, que no tiene criterios de benignidad, no features. Tiene igual número de M y B y tiene mayor a 0 M, pero no tiene más B que M. En el fondo sacaron los cálculos estadísticos de todas las combinaciones de cada uno de los parámetros de los criterios de benignidad y de malignidad. Evaluaron si tenía uno de acá de un lado, dos del otro, y así sacaron esta tabla en el cual te lo clasifican, te lo subclasifican en categorías de riesgo. Por lo tanto, en resumen de estos modelos, ¿qué es lo que podemos decir? Que los modelos de regresión logística entre el 1 y el 2 tienen un rendimiento similar entre ellos. Las Simple Rules tienen un rendimiento similar a la impresión subjetiva del operador, que fue demostrado también en validaciones externas y temporales. Posteriormente se hizo una revisión sistemática y un metaanálisis de los modelos de predicción de riesgo, que les voy a mostrar con detalle más adelante, y ahí claramente se pudo demostrar que el mejor rendimiento de los sistemas que existen, no solo de IOTA, sino que también se compararon otros sistemas, fue del LR, de los modelos de regresión logística, y las Simple Rules, y que Simple Rules y modelos de regresión logística tuvieron un mejor rendimiento que el Risk of Malignancy Index, principalmente en la premenopausia. ¿Y por qué? Porque como vimos, el RMI incluye el CA125, ¿ya? Pero al compararlo en posmenopausia, el RMI tuvo un rendimiento similar con el modelo de regresión logística y las Simple Rules. Eso sería sobre Simple Rules y modelos de regresión logística. ¿Alguna duda de cómo